Hola, bienvenidos al canal Antonio Profe. Hoy vamos a ver el tema 2 de Física y Química de segundo de la ESO. El tema se llama estados de la materia. Es un tema muy sencillito, no suele tener mucha complicación, es un tema que soléis aprobar sin dificultad. Así que he hecho un resumen. Obviamente tenéis ustedes que dedicarle tiempo y hacer ejercicios de vuestro libro, pero con este resumen prácticamente lo tenemos todo, lo importante del tema. ¿De acuerdo? Bien, los estados de la materia, pues ya los conocemos, lo hemos visto en primaria, lo hemos visto en primero de la ESO. Sólido, líquido y gas. Hay más estados, pero como son el plasma, ¿vale? El cristal líquido, pero a nosotros nos interesan ahora mismo sólido, líquido y gas. ¿De acuerdo? ¿Qué características tienen estos tres estados? Pues en esta tabla se resumen y son muy importantes porque se suele preguntar. Por ejemplo, los sólidos pues tienen forma constante. Los sólidos no se les cambia la forma, a no ser que los funda y ya no es un sólido, ya es un líquido. Tienen volumen constante. El volumen de un sólido no cambia, siempre es el mismo. ¿Se expanden? No se expanden. No se hacen grandes y se expanden. ¿Se comprimen? Tampoco se encogen, ¿vale? Luego los sólidos, forma constante, volumen constante, no se expanden y no se comprimen. Líquidos. Los líquidos, pues la forma es variable, porque en un líquido la forma es la del recipiente que los contiene, luego forma variable. Volumen constante, el volumen no cambia. ¿Se expanden? No se expanden, no se van por ahí. ¿Se comprimen? Sí, pero muy poco. ¿De acuerdo? Y luego los gases, pues tienen forma variable, porque claro, donde lo metas, pues los gases lo ocupan todo. Volumen variable, los gases tú lo dejas y se van expandiendo y ocupan todo el volumen. Luego el volumen es el recipiente que los contiene, porque lo ocupan todo. Por muy poco gas que eche, ocupan todo el volumen. Se expanden, por supuesto, lo acabamos de ver, se expanden hasta completar todo el volumen. ¿Se comprimen? También se comprimen. O sea, yo puedo coger un gas y comprimirlos. Y a lo mejor tengo 1 litro y convertirlo en medio litro. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas propiedades que tiene la materia, ¿vale? Pues la vamos a intentar explicar con una teoría que se llama la teoría cinética de la materia. La teoría cinética de la materia es una teoría muy básica, al nivel que nosotros lo vemos en segundo de la ESO, muy básica, y que te dice de qué está compuesta la materia y qué le está pasando a la materia. ¿De acuerdo? Tiene solamente dos premisas básicas, ¿vale? La primera te dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas y que están más o menos unidas, o sea, más fuertemente unidas o menos fuertemente unidas, en función del estado en el que se encuentre. Si es sólido, más fuertemente unido. Si es gas, muy débilmente unidas. Y luego las partículas se mueven. Esas partículas que forman la materia se están moviendo continuamente. Siempre la de los sólidos, la de los líquidos, la de los gases se están moviendo. ¿Vale? Y cuanto más rápidamente se muevan, mayor será la temperatura de esa materia. ¿De acuerdo? Entonces, teoría cinética. Meteros en el coco, que esto es muy importante. La materia está formada por partículas muy pequeñas que están unidas unas a otras, más o menos fuertes, dependiendo del estado en el que se encuentren, y que las partículas se mueven continuamente. Si se mueven a mucha velocidad, la temperatura será alta. Bien. Obviamente, ¿cómo sabe el profesor? ¿Cómo sé yo cuando pongo un examen si habéis entendido esto de la teoría cinética? Pues obviamente, porque te digo, aplícame la teoría cinética a las propiedades de los sólidos. Explícame por qué los sólidos son como son. O a los líquidos o a los gases. Luego, esto son preguntas típicas de examen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer el primero. Aplica la teoría cinética de los gases a los sólidos. ¿Por qué los sólidos son como son? Pues aplicando la teoría cinética de los sólidos, podemos decir que los sólidos están formados por partículas muy pequeñas que se están moviendo, pero estas partículas están en posiciones fijas, ¿vale? Están en posiciones fijas. De forma que si están en posiciones fijas, se están moviendo, pero en posiciones fijas, de ahí no se mueven.
Aquí tengo un átomo, vibra, aquí tengo otro átomo, vibra, aquí tendré otro átomo, vibra, pero están en posiciones fijas, no se mueven. Como no se mueven, su forma va a ser constante, porque están en posiciones fijas, no se pueden mover, ¿de acuerdo? Es como si estamos en un cine y está todo el mundo sentado. Las personas que están sentadas podemos imaginarnos que son átomos. Se pueden mover mientras permanezcan sentadas, están hablando uno con el otro, pero no se mueven, los sillones no se mueven, están en posiciones fijas. Luego, la forma va a permanecer constante, el volumen va a permanecer constante, no se va a poner ni más pequeño ni más grande, no se expanden porque no se pueden separar y no se comprimen porque no se pueden unir, están en posiciones fijas. ¿De acuerdo? Pues así explicamos las propiedades de un sólido. Y si me dicen que aplique la teoría cinética a un líquido, pues un líquido evidentemente también está formado por partículas muy pequeñas que se están moviendo. Pero en el caso de los líquidos tienen forma variable y eso ocurre porque los átomos que forman el líquido se pueden mover uno con respecto al otro, se pueden mover, ya se pueden separar. Es como si yo, el ejemplo de antes, el del cine, la gente están sentadas en butacas, pero esas butacas no están fijadas al suelo. Si yo las puedo coger y llevármelas donde quiera, me puedo mover de un lado para otro. Pues obviamente, si la gente se separa y la gente se mueve y la gente se pega a la pared, pues la forma tiene que ser variable, porque va a depender de donde te lleves el sillón. El volumen va a ser constante, porque los átomos se pueden mover uno con respecto a otro, pero no se pueden separar. Se pueden mover. Es como si yo cogiera la silla, me muevo de un lado para otro, me muevo con respecto, me pongo donde estaba el de antes se pone donde estaba yo, pero no puedo separarme. Por consiguiente, el volumen va a permanecer constante. Se expanden, no, porque hemos dicho que no me puedo separar. Y se comprimen muy poco, porque tampoco me puedo juntar. ¿Y si aplicamos la teoría cinética a los gases? Forma variable, volumen variable, se expanden y se comprimen. Bien, pues los gases también están formados por partículas muy pequeñas, pero que ya no están unidas entre sí. Están prácticamente libres. Con lo cual, si yo tengo aquí un átomo de un gas y aquí al lado tengo un átomo de un gas, pues automáticamente cada una se va a ir por un camino. Por consiguiente, ¿tienen forma? No, tienen forma variable. Si el gas se va a mover y se va a ir cada uno por un camino. ¿Tienen volumen? Tampoco. El volumen es variable, porque si los gases se van a separar y los átomos se van a ir cada uno por un lado, pues van a acabar ocupando el volumen del recipiente que los contenga. Luego, el volumen es variable. ¿Se expanden? Sí, acabamos de decir que se van a ir cada uno por un lado. ¿Y se comprimen? Pues también, porque si se pueden separar yo puedo obligarlo a que se junten. ¿De acuerdo? Importantísimo. Esto es de examen, ¿de acuerdo? Repasarlo y hacer ejercicios relacionados con esto, que tenéis un montón en vuestro libro. Leyes de los gases. Esto os cuesta un trabajo horroroso. Menos mal que en segundo de la ESO esto no se le da mucha importancia, no se suele preguntar mucho en los exámenes, si no sería un desastre. Pero obviamente sí tenemos que tener una idea general de lo que son las leyes de los gases. Estas leyes aparecen porque unos científicos se ponen a trabajar con gases. Los meten en una botella y los presionan, los comprimen o los calientan, ¿vale? Empiezan a hacerle cosas con la presión, con el volumen y con la temperatura. O sea, cogen los gases y los calientan, o cogen los gases y le aumentan la presión, ¿vale? O cogen los gases y los comprimen y le disminuyen el volumen. Y ellos llegan a una serie de conclusiones, ¿de acuerdo? Cuando se hacen estos experimentos con gases, pues por ejemplo, Boyle y Marriott llegaron a la conclusión de que el producto de la presión por el volumen, o sea, yo tengo un gas encerrado en un recipiente, pues la presión a la que está ese gas por el volumen al que está ese gas me va a dar un número constante, siempre me va a dar el mismo número, siempre que la temperatura permanezca constante. O sea, el producto de la presión por el volumen siempre me va a dar un número y siempre el mismo. Si P por V me da 10, si cambio la presión, el volumen cambia para que me vuelva a dar 10. Por ejemplo, si el volumen es 2 y la presión es 5, 2 por 5, 10. Hemos hecho volumen 2 y presión 5, pero si el volumen es 1, pues entonces la presión se va a convertir en 10, de forma que 1 por 10 me siga dando 10. ¿Me entendéis? Muy bien. Voy rápido porque, insisto, las leyes no se suelen preguntar en segundo de la ESO, pero sí que tenéis en el libro un montón de ejercicios, lo podéis leer con más detalle y preguntarme las dudas. Ley de Gay-Lussac. Son otros científicos que se pusieron a trabajar con los gases, pero esta gente mantuvieron el volumen constante. O sea, un recipiente de 1 litro cerrado, y ahora a ese recipiente de 1 litro cerrado le hicieron de 2. Por ejemplo, lo calentaron. Si lo caliento, ellos se dieron cuenta que aumenta la presión.
Si lo enfrío, ellos se dieron cuenta que disminuye la presión. Y de lo que se dieron cuenta es que si yo divido la presión del recipiente entre la temperatura del recipiente, me sale siempre el mismo número, un número constante. Igual que hicimos antes, imaginaros que la presión vale 5 y que la temperatura vale 5. Pues presión partido de temperatura, 5 entre 5 sale 1. Con lo cual, siempre me tiene que salir 1. Y si resulta que la temperatura vale 100, pues la presión tiene que valer 100. Para que 100 entre 100, 1. ¿De acuerdo? Presión partido de temperatura igual a constante. Esa es la ley de Gay-Lussac. Obviamente cuando se mantenía el volumen constante. Y luego la ley de Charles, otra ley muy parecida. Este hombre lo que hizo fue mantener constante la presión. La presión. ¿De acuerdo? Pues cuando Charles dividía el volumen entre la temperatura, pues también le salía un número constante. ¿Vale? Esto significa que si yo aumento el volumen, la temperatura tiene que aumentar. Si el volumen vale 1 y la temperatura vale 1, 1 partido de 1, 1. ¿Qué pasa si el volumen vale 10? Pues que la temperatura tiene que aumentar y tiene que valer 10, para que 10 entre 10 me vuelva a salir 1. ¿De acuerdo? Ley de Gay-Lussac. Perdón, ley de Charles. Esto, insisto, no se suele preguntar mucho, pero bueno, lo tenéis aquí y lo tenéis en vuestro libro y tenéis algunos ejercicios por si queréis echar un repasito, ¿de acuerdo? Cambios de estado. Hombre, hay que saberse cómo se llaman los cambios de estado, ¿no? Porque es muy importante y porque además suele aparecer en los exámenes. De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a vapor, vaporización. De gas a líquido, condensación. De sólido directamente a gas, que eso ocurre, esto ocurre, los sólidos pueden convertirse en gases directamente. Sublimación. Y los gases pueden pasar directamente a sólidos, directamente, sin pasar por el estado líquido. Sublimación inversa. ¿De acuerdo? Esto te lo aprendes, no hay más remedio. Y por último, otra cosa que se suele preguntar mucho es aplicar la teoría cinética, y con esto ya os digo, la teoría cinética es lo más importante del tema, a los cambios de estado. A los cambios de estado. O sea, aquí he representado una gráfica en la que tenemos temperatura en el eje vertical frente a tiempo en el eje X. Y imaginaros que tenemos un sólido que inicialmente estaba a menos 20 grados centígrados. Si yo ahora empiezo a calentar, que es lo que estamos haciendo aquí con el tiempo, estamos calentando, ¿qué le pasará al sólido? Pues que el sólido irá de menos 20, menos 19, imaginaros que es agua, ¿de acuerdo? Agua, congelada a menos 20 grados. Si la caliento, no se congela de golpe, eso es imposible. Lo que hace es ir aumentando la temperatura. Menos 20, menos 18, menos 15, menos 5, menos 1, 0. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque hemos dicho que la teoría cinética me tiene que explicar lo que está pasando ahí. Pues muy sencillo. Lo que está pasando es que la energía que yo le estoy dando al hielo que estaba a menos 20 grados, la están absorbiendo las partículas que forman el hielo y esas partículas se están moviendo más rápido, están vibrando más rápido. Y al vibrar más rápido, aumenta la velocidad de vibración, aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? Luego, desde menos 20 hasta 0, el calor, la energía que yo le estoy comunicando al líquido, en este caso agua, se está gastando en aumentar la energía cinética, la velocidad de las partículas. ¿De acuerdo? Sin embargo, fijaros, cuando llego a 0 grados centígrados se tira un rato con la misma temperatura. Ya no sube de temperatura. ¿Qué está pasando ahí? Pues, cuando llego a 0 grados centígrados, todo el mundo sabe que el agua se empieza a descongelar, empieza a pasar de estado sólido a líquido. Y la energía que le estamos dando con el calor, porque yo estoy calentando, se está gastando en romper las uniones entre las moléculas de agua. Dijimos antes que los sólidos las partículas que conforman los sólidos están en posiciones fijas. Si yo voy calentando, las partículas cada vez se mueven más rápido, más rápido, más rápido. Y llega un punto que se mueven tan rápido que ya empiezan a moverse una con respecto a otra. Y eso es precisamente lo que ocurría en los líquidos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, en este tramo lo que está ocurriendo es que la energía que yo le estoy dando se está utilizando en romper un poquito la unión
para que las partículas se puedan mover una con respecto a otra y por consiguiente pasan de sólido a líquido. Bien, ya he descongelado todo el agua y ahora resulta que empieza otra vez a subir la temperatura. Agua líquida y está empezando a subir la temperatura. ¿Qué está pasando? Pues ya tengo las partículas de agua que se mueven unas con respecto a otras. Si le estoy dando calor, ¿qué está ocurriendo? Pues que las partículas de agua empiezan a moverse todavía más rápido, ¿vale? Y si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas, aumenta la temperatura, con lo cual le estoy dando energía, esa energía la están utilizando en moverse más rápido y por consiguiente estoy aumentando la temperatura durante todo este tramo. Y cuando llega a 100 grados, se para otra vez, ya no sigue aumentando la temperatura y se queda un rato a 100 grados, hasta que se evapore todo el agua. ¿Qué está pasando ahí? Pues que la energía que yo le estoy dando, teoría cinética, se está gastando ahora en romper ya directamente la unión entre las partículas. Ya no es que estén cerquita y se puede mover una con respecto a otra, no, ya es que la estoy rompiendo. Una partícula que estaba unida a la vecina, ahora le estoy dando tanta energía que estoy separándolas completamente y convirtiéndolas en gas. Pues toda la energía que yo le estoy dando se está convirtiendo, se está utilizando en romper esa unión y convertirla en gas. ¿De acuerdo? Esta gráfica es fundamental. Cae en todos los exámenes. A lo mejor no es completa, pero explícame qué pasa desde hielo a menos 20 hasta agua líquida a 20 grados centígrados. Y tienes que explicarme estas cositas que obviamente lo único que necesito es conocer la teoría cinética de los gases. Bueno, pues muy bien. Terminamos este vídeo y nos vemos en el próximo, tema 3. Hasta luego.